El tema en esta ocasión se refiere al transporte aéreo del enfermo cardíaco, del cardiópata. Es común que al médico en general, médico familiar y muy particularmente al cardiólogo, se le pregunte si este niño o este anciano o este enfermo o esta señora embarazada, en fin, puede hacer un viaje en avión. Sobre todo en lo que respecta a la cardiología, es seguramente donde se da el mayor número o la mayor frecuencia de pacientes que preguntan esto. Mi paciente está enfermo del corazón, o es hipertenso, o fue operado del corazón, o tiene una angioplastía reciente, etcétera, y le pregunten al cardiólogo, o al internista, o al médico general, si puede volar. Y si es así, ¿qué recomendaciones o qué providencias se deben tomar? Hace algunos años, un renombrado y pionero médico canadiense, el doctor McFarland, pionero de la medicina de aviación en el mundo, decía: paciente que puede abordar por sí mismo el avión es paciente que puede volar. Eso se cumple en un buen número de casos. Pero yo puedo decir que hay demasiadas excepciones y que me cuesta trabajo aceptarla como una regla general. Son muchas las excepciones. Entonces, vamos a hacer algún análisis de aquellos enfermos cardíacos que sí pueden viajar sin mayores restricciones en avión, y de aquellos que tienen contraindicaciones formales. Recordemos que un individuo sano, cualquiera que sea su edad, puede hacer el viaje en avión sin ninguna restricción de ningún tipo. Algunas personas muy sensibles a la hipoxia tienen algún problema durante el vuelo de crucero, o si van a la Ciudad de México o al altiplano de la República Mexicana, pues tienen algunos problemas, y más todavía si van a aeropuertos de gran altitud como el de Quito, Ecuador, o el de La Paz, Bolivia. Pero en términos generales, las personas sanas, cualquiera que sea su edad, pueden sin ninguna preocupación hacer el viaje en avión. Es más, algunos enfermos cardiópatas lo pueden hacer, siempre y cuando su proceso se encuentre controlado, esté, digamos, exento de síntomas, de signos que estén indicando una descompensación de su problema. Repito, enfermos cardiópatas, operados del corazón, con válvulas, con marcapasos incluso, y con una serie de situaciones, pueden volar sin restricción alguna. Pero conviene que antes de que nosotros demos una opinión al paciente, recordar algunas cosas. Número uno, el mayor número de urgencias médicas a bordo de los aviones de transporte público se debe a problemas cardiovasculares. Y por otra parte, tenemos que considerar no solamente el hecho o el momento del vuelo, tenemos que considerar lo que está ocurriendo con el paciente antes del vuelo.
y antes del vuelo, los aeropuertos presentan infinidad de inconvenientes. Primero, son lugares de multitudes. Son lugares generalmente incómodos. Aquí tenemos una imagen cualquiera. Este es el aeropuerto de la Ciudad de México, una partecita del aeropuerto de la Ciudad de México para ejemplificar a ustedes la aglomeración, las grandes filas que hay que hacer y esperar, las formalidades de los vuelos, las revisiones, la documentación, las oficinas de migración, etcétera, etcétera. Entonces, este es un asunto que se debe considerar y que además, aún tratándose de enfermitos, pues andan cargando allí su portafolio o algún equipaje de mano o pequeñas baúles o equipajes que se pueden con las carritos que traen abajo las ruedas manejar con cierta facilidad. Pero hay algo más en los aeropuertos. Además del estrés mismo del vuelo, previo al vuelo, son distancias enormes que se tienen que cubrir a veces en los aeropuertos. Y si bien es un enfermo compensado de hipertensión arterial, de insuficiencia cardíaca, de angina de pecho, sí, pero subiendo y bajando escaleras y llevando un equipaje consigo y recorriendo grandes distancias, pues eso impone un estrés psicológico y sobre todo físico inconveniente en general. Bueno, eso por lo que respecta a la situación antes del vuelo. Esto es el aeropuerto Barajas en Madrid. No recuerdo exactamente este sitio, pero aquí es en Londres, Inglaterra. Pero en fin, todos los aeropuertos tienen una configuración similar y las situaciones se repiten una y otra vez. Durante el vuelo, pues deben ustedes recordar que el hecho de que las cabinas de los aviones sean presurizadas no significa que no tengan ya un déficit de oxígeno ambiental. La cabina de los aviones tiene un 7% u 8% menos oxígeno que el que se tiene a nivel del mar. Bien. Si a esto agregamos que el aire también, además de la atmósfera hipóxica, el aire contiene poca humedad, 10, 15, a veces, cuando más, el 10% de saturación, de vapor de agua. Eso es un aire muy seco. Lo normal debe estar entre 40 y 70%. Entonces, dentro del avión, además de las restricciones para desplazarse y demás, existe algo que últimamente se le ha dado mucha importancia, y es la estrechez de los asientos que impiden una movilidad adecuada del pasajero. Ya desde hace algunos años, seguramente todos ustedes han visto informes relacionados con trombosis venosas en los miembros inferiores y episodios de tromboembolia pulmonar durante el vuelo y sobre todo después de los vuelos. Algunas horas, incluso días después, y se han documentado casos, muchos casos, de que el pasajero que hizo un vuelo hace una semana o dos incluso, pues se ganó una trombosis venosa en los miembros inferiores
porque estos asientos, en la mayor parte de los aviones comerciales todavía, en clase turista, como se llama, o clase económica, los asientos son verdaderas cajones en los que no se tiene la posibilidad de una movilidad adecuada. Ahora bien, tampoco es cosa de que el cardiópata ande caminando por los pasillos de una nave. Eso incluso es una de las restricciones que debe tener. No debe movilizarse, no debe deambular demasiado un paciente que, aunque esté controlado, no debe hacer eso. Bien. Porque no solamente es la hipoxia que impone el esfuerzo, sino es la hipoxia que impone el aire que se está respirando. Ahora, dirán ustedes, bueno, pero si este avión parte de la Ciudad de México o de alguna de las poblaciones en el altiplano de la República y se sube a un avión y el avión toma el nivel de vuelo de crucero, en realidad la hipoxia ambiental de estas poblaciones como Puebla, Toluca, Pachuca, Morelia, Querétaro, Durango, todas estas poblaciones que están alrededor de 2.000 metros sobre el nivel del mar, pues tienen un ámbito hipóxico también, a veces un poco más que la propia cabina del avión. Si todavía consideramos que el avión parte de un aeropuerto de gran altitud, como es el caso de Denver, Colorado, pero sobre todo Quito, Ecuador, La Paz, Bolivia, que están a 3.000 y hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar, no, pues el enfermo cardiópata que se sube a un avión y que inicia su vuelo, pues al revés, va a tener dentro de la cabina una mejor oxigenación, porque la cabina del avión, recordarán, se estabiliza entre 1.500 y 2.500 metros de altitud simulada dentro de la cabina. O sea, es el equivalente a elevarse 1.500, 2.000 metros, máximo 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es la presión equivalente que se lleva dentro de la cabina. Pero estos aeropuertos que acabamos de mencionar pues están mucho más arriba. Entonces aquí es al revés. El cardiópata, por lo que respecta al ámbito hipóxico, no debe preocuparse. ¿Por qué? Pues porque el avión le ofrece una mejor oxigenación. Algo más durante el vuelo, y es que si el viaje se hace hacia el este o hacia el oeste, entonces estos aviones, que aunque son subsónicos, o sea, desarrollan una velocidad menor que la del sonido, de todas maneras, en pocas horas, en unas horas, cruzan varias zonas de tiempo, varios usos horarios. Y entonces aviones como era el Concorde, y sobre todo los que vienen ya en la próxima generación de aviones hipersónicos, o sea, 5 veces o más la velocidad del sonido, aviones que se están construyendo en este momento y que en muy poco tiempo estarán en servicio, que pueden trasladar a las personas en 1 hora y media al otro lado del mundo. De México, siempre cito este ejemplo, Ciudad de México y Nueva Delhi, la India, porque son en cierta medida, desde el punto de vista de la latitud, estamos justamente como antípodas, o sea, son 12 horas de diferencia. Estos aviones entonces desarrollan velocidades extremas, pero aún los aviones subsónicos en unas cuantas horas colocan al pasajero en un ámbito, cuando los vuelos son transmeridionales, hacia el este o hacia el oeste, entonces
el organismo humano en esas horas no se va sincronizando con el tiempo local. Si de aquí a Madrid o a París o a Londres o a Roma hay 7, máximo 8 horas de diferencia, durante el viaje en avión el cuerpo humano, el metabolismo humano, la fisiología humana no se va sincronizando automáticamente, ¿no? Necesita llegar a ese lugar de 7 horas de diferencia, estar 7 días cuando menos en el lugar de destino para poder sincronizarse con el tiempo local. Eso es lo que se denomina el síndrome de desincronización interna, en el cual las funciones orgánicas, sobre todo las del sueño, las de la alimentación y sobre todo, y a eso voy, la administración de los medicamentos. La administración de los medicamentos y de los alimentos se trastorna. Y el ritmo biológico que llevamos en nuestro organismo, el ritmo diario, el ritmo circadiano, se distorsiona totalmente. Entonces, el médico, el cardiólogo, debe tomar en consideración que si ese paciente está tomando anticoagulantes o heparina o está utilizando algún otro tipo de medicamento que tiene que cumplir un horario, esto pues debe hacer las recomendaciones pertinentes que vamos a mencionar enseguida. Después del vuelo. El hecho de haber llegado al lugar de destino no significa que nuestro enfermito esté a salvo de otra serie de situaciones inconvenientes, que son otra vez los mismos aeropuertos, recoger el equipaje, pasar la migración, pasar aduana, cargar ahora sí un equipaje mucho mayor para abordar el taxi y demás. Entonces se repiten las condiciones anteriores. Pero hay algo en particular que quiero mencionar a ustedes, es que ocurre que cuando se llega a una población distante, podemos encontrarnos un frío intenso, como es el caso de esta ciudad Anchorage, la capital de Alaska, que está en plena zona ártica, en plena zona polar. O bien nos encontremos en Mexicali, que se llama, o que llamamos algunas veces, la sartén de México, porque es donde se dan las temperaturas más elevadas en nuestro país, más de 50 grados centígrados en tiempo de verano. O lo que es también bastante común, llegar a aeropuertos como los que hemos citado. En este caso estamos viendo una imagen de la ciudad de La Paz, Bolivia. Entonces, nuestro enfermito se expone al frío intenso, a veces porque los aeropuertos no cuentan siempre con los túneles y todo ese tipo de cosas que los protege hasta abordar su vehículo terrestre, sino que se expone a temperaturas extremas. Yo recuerdo, nada más para citar un solo ejemplo, en una ocasión fui a supervisar servicios médicos cuando fui director médico de la Compañía Mexicana de Aviación en la ciudad de Chicago, a supervisar el servicio médico que nos daba atención a nuestras tripulaciones cuando pernoctaban allá, o pernoctan. Y ocurre que fue en el mes de enero, durante el mes de enero. Cuando tomé el avión de regreso a México, nos expusimos, los que abordamos ese avión, durante un trecho no muy corto, en el aeropuerto de O'Hara, a temperaturas de 15 grados bajo cero. Partimos hacia México. El avión no pudo aterrizar en la Ciudad de México por asuntos de
de neblina muy intensa que se da en épocas de invierno, y entonces el avión tuvo que ir a aterrizar hasta Acapulco. En 4 horas y media o menos, cambiamos una temperatura de 15 grados bajo cero a una temperatura que se da en invierno en Acapulco de 34 grados centígrados. De menos 15 a más 34 grados centígrados. Bueno, estos cambios importantes de temperatura se dan en unas cuantas horas. Pues el caso de la altitud es lo mismo. Recuerden ustedes que a medida que uno se eleva en la atmósfera va bajando la temperatura. Entonces, la ciudad de La Paz, Bolivia, de Quito, Ecuador y otras, tienen siempre una temperatura muy baja. 4.000 metros de altura, 4 kilómetros de altura, es una temperatura ambiente siempre muy baja. Pero además agreguen a eso la hipoxia ambiental, que tiene la altitud, pues casi es la mitad de la atmósfera, la mitad de la presión atmosférica, un poquito más de la mitad, y también un poco más de la mitad del oxígeno o de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. Pues todas estas circunstancias, estas condiciones deben tomarse en consideración cuando al cardiólogo se le pide su opinión. ¿Este enfermito puede o no puede volar? Ahora bien, aquí lo que estamos viendo es una cabina de una nave aérea que es ambulancia aérea. No, aquí no hay problema. Aquí no hay problema porque la presurización de estas aeronaves es siempre mucho menor, no se elevan demasiado en la atmósfera y por supuesto no solamente llevan el equipo médico para atender cualquier tipo de problema de urgencia, sino lleva incluso el personal entrenado para atender a ese paciente o a esos pacientes que se están transportando. Entonces, esta exposición no es sobre ambulancia aérea o el transporte en ambulancia aérea de un enfermo cardiópata. No, no estamos hablando de eso. Porque el hecho mismo de que vaya en una ambulancia aérea ya ofrece una gran seguridad. No la garantía del 100%, pero una gran seguridad. No, estamos hablando del paciente que vuela en las aeronaves comerciales. Aquí tienen ustedes una guía general para cardiópatas en viaje aéreo. Estas recomendaciones fueron hechas por un comité ad hoc de la Asociación de Medicina Aeroespacial de los Estados Unidos, que equivale a decir la Asociación de Medicina Aeroespacial del mundo, porque pues allí pertenecemos todos. Es la asociación rectora en este momento. Ni los europeos, ni Rusia, ni ningún otro país tiene una asociación de medicina aeroespacial como en este país, a la que por cierto pertenecen todas las demás. Somos como filiales ahí de ellos que tienen la mayor experiencia en el mundo. Las recomendaciones generales son asegurarse de que el proceso cardiológico se encuentra estabilizado. La arritmia, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, el asunto del marcapaso o del anticoagulante, etcétera, que todo esté controladito. Y el viaje no le va a imponer al paciente mayores problemas. Segundo, que la cantidad de los medicamentos para el viaje sean, pues no solo suficientes, sino sobraditos por aquello de un retraso o de un cambio de ruta o de un percance que retrase la llegada al destino final. 3, llevar consigo la receta del cardiólogo. Eso es sumamente importante.
porque eso facilitará mucho las decisiones de quien posteriormente o en algún momento eventualmente tenga que atender a nuestro paciente. Ajustar horarios de administración de medicamentos cuando se cruzan varios usos horarios. Muchos cardiólogos estiman que puede irse ya manejando la sincronización con el tiempo local durante el vuelo. Yo en lo personal no lo aconsejaría, porque estamos haciendo un cambio en pleno viaje y cualquier eventualidad, cualquier cosa, pues no se tienen los recursos suficientes para la atención. Entonces, yo en lo personal aconsejo que se sigan tomando los medicamentos con el reloj que traemos desde donde venimos, con el que traemos aquí en el puño, y que no atendamos el tiempo local o el tiempo cambiante dentro del avión. Pero una vez que lleguemos, ahí sí, una vez que se llegue, empezar progresivamente a ajustar el horario que se tenía con el horario del nuevo tiempo local. Copia del último electrocardiograma. No tengo que decir a ustedes más de la importancia que esto tiene relativamente. Solicitar a la empresa servicios adicionales. Siempre es conveniente cuando el enfermo pues ya es mayor o tiene alguna restricción, aunque esté compensado, pues no está por demás solicitarle la silla de ruedas. Solicitar si el viaje es de varias horas, a veces son de 12, 15 horas o más. Aunque haya por ahí alguna escala, a veces son de 20 horas. Entonces, conviene solicitar a la empresa la dieta apropiada para nuestro paciente. ¿Qué otra cosa? Dentro del avión, pues asientos que estén más bien cerca de los baños y pues una comodidad para el paciente, es que tiene que recostarse o algo. Pues generalmente se acostumbra que a los pacientes de ciertas restricciones, cuando están más graves, ¿verdad? Se solicitan 2 y hasta 3 asientos, lo cual desde luego hay que pagar adicionalmente. Evitar deambulación innecesaria, bueno, ya lo decíamos, tanto en los aeropuertos como en como dentro del avión. Termino esta exposición enumerando para ustedes, que son cardiólogos o médicos internistas, los padecimientos que tienen una restricción, a veces una contraindicación formal para el vuelo. Angina inestable. No me voy a detener a decir a ustedes que la hipoxia ambiental, que el ejercicio físico, que el estrés. Simplemente, infarto del miocardio reciente. Bueno, ¿pero qué tan reciente? Pues que no sea después de unas horas, ¿no? Generalmente se acostumbra a que un infarto no complicado, el paciente puede hacer su viaje sin restricción alguna 2 o 3 semanas después. Es decir, dar tiempo a una cicatrización y una estabilización del problema. 2 o 3 semanas después. La insuficiencia cardíaca grado 2 a 3 de la New York Heart Association. Es obvio que aunque tiene una cierta restricción, la de grado 1 y 2, pues conviene que no vayamos más allá. Arritmias severas no controladas, como taquicardias ventriculares, desde luego, arritmias pues de otra naturaleza que no tienen todavía un control adecuado, cardiopatías valvulares sintomáticas, cardiopatías congénitas complejas, sobre todo aquellas con gran cianosis o con episodios de
anoxia o hipoxia severa. Hipertensión arterial sistémica y pulmonar severas. La hipertensión maligna o acelerada. Y la anemia de menos de 8 gramos por 100 y la anemia de células falciformes. Quizás no estemos en general los médicos muy familiarizados con este tipo de anemia de células falciformes, pero hay que tenerla muy presente porque es una de las contraindicaciones formales para el viaje en avión. Tromboembolia pulmonar en evolución, enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa y crisis repetidas de asma. Procedimientos de cardiología intervencionista complicados, cirugía cardíaca reciente. También aquí se acostumbra, aunque no esté complicada la cirugía, dejar un par de semanas, no volar unos cuantos días después, porque a veces incluso se queda aire atrapado en las cavidades donde se operó, en la cavidad torácica sobre todo, y ese aire no se absorbe totalmente en unos cuantos días, sino que hay que esperar 1 o 2 semanas, y en ese caso esto sería muy peligroso que viajara en una operación de esta naturaleza unos días después, porque la dilatación de los gases es importante. Y bueno, con esto terminamos nuestra exposición de un repaso muy general de las cosas que deben recordarse cuando un enfermo cardiópata nos solicita nuestra opinión para ver si puede o no hacer un viaje en avión. Gracias.